Hola a todos, en el anterior vídeo nos quedamos que nos faltaba crear la clase CreateDrive, que es un archivo intermedio en el cual va a leer un archivo test_properties, y esta clase CreateDrive va a ir dentro de la carpeta functions en la cual ya hemos creado. Entonces le damos anti-click, new, class, pegamos, damos enter, en el cual regresamos al hooks y importamos la librería. Llama a lo que viene a ser el paquete de función y la clase que está dentro del paquete function, que es CreateDrive, ¿no? Ahora aquí nos pone en rojo porque nos falta llamar a ese método, pero aún no lo hemos creado en el CreateDrive. Primero tenemos que hacer que lea el archivo test properties. Y cómo vamos a hacer con lo siguiente, ¿no? Como ya les dije en el anterior vídeo, que yo voy a tener copiado ya la línea de código para no digitarlo y sea más largo el vídeo, ¿no? Entonces ustedes pueden pausar el vídeo y poder tipearlo en este archivo. Bueno, aquí le indicamos que es un archivo properties. Entonces le instanciamos con el nombre que le he llamado aquí pro, y después le decimos que lea dónde está la ruta donde se encuentra el archivo test properties, ¿no? Eso más adelante lo vamos a ver, que tenemos que crear una carpeta recursos a la línea de la carpeta Java, pero primero avancemos con esto. Luego tenemos que crear el método para inicializar la configuración. Entonces yo copio y pego el método público estático llamado inconf, en el cual nos faltaría importar las librerías, y como en la anterior clase nos falta inicializar lo que es el log, ¿no? Entonces vamos a pasar a ello. Primero el de importamos del exception, listo. Ahora el del WebDriver. A ver, importamos la clase, como ven, de Selenium. Importamos la inicializar, ¿no? Lo que es el log. Listo. Y como si se acuerdan, también tenemos que importar la librería del logger, ¿no? Entonces importamos la clase, que si se acuerdan es del or.apache.log. Perfecto. Ahora lo que ustedes visualizan aquí, el browser, el OS y el log level, esto se refiere a que tenemos que declararlos como variables estáticas, en la cual eso después lo llamamos en el archivo test properties. Son variables que luego en el archivo test properties me va a leer las propiedades que configuremos ahí, ¿no? Como les dije, más adelante vamos a crear un paquete de recursos, en el cual dentro de ese paquete de recursos va a estar ese archivo test properties, ¿no? Con estas variables que les estoy diciendo aquí del browser, el OS y el go level, ¿no? Entonces lo que nos faltaría es crear esas variables, ¿no? Entonces nos ubicamos aquí abajo del lawyer, o mejor al inicio creamos definimos las variables, ¿no? Es un private step. Listo. Entonces y como visualizan, está dentro de un tree cache. Eso va a verificar, va a validar que es una variable, que esas variables, por ejemplo, no existen, o el archivo test property no existe tal cual, y me salte un error, ¿no? Dentro de ese tree cache. Luego instanciamos la variable CreateDrive para inicializar la configuración del método al momento de ejecutar la clase, ¿no? Entonces esto sí lo ponemos abajo del logger, ¿no? Entonces aquí
Con esto con lo que hacemos con esto es como ya les dije, instanciamos la variable createDrive para inicializar la configuración del método al momento de ejecutar la clase, ¿no? Que le llamamos createDrive. Okay. Listo, entonces aquí listo, entonces aquí lo del web factory, nos falta crear una clase también, a la cual también llamamos a su método, ¿no? Pero primero tenemos que importar las librerías del properties, ¿no? Entonces pasamos a importar las clases, que es de Java, y el import string, igual importamos la clase. Listo, como ven, ya no nos salta mucho en rojo, y si se fijan en el hooks también ya estamos llamando a la clase createDrive y a su mismo método, ¿no? Dentro de la clase createDrive. Como les digo aquí en esta palabra de WebDriver Factory, en el siguiente video vamos a crear la clase para atraer al método create new WebDriver, para que así levante la configuración del browser, ¿no? Pero antes de pasar a eso, porque eso lo vamos a realizar en la siguiente clase, vamos a crear, como ya les dije, el paquete de recursos que va a estar el test properties. Como ya les he dicho, el archivo test properties lo hemos estado invocando, pero aún no lo tenemos creado. Para ello tenemos que crear una carpeta de recursos que tiene que estar a la altura de la carpeta Java, ¿no? Porque Maven, al crear el proyecto en Maven, no crea esa carpeta de recursos. Entonces nos ubicamos en la carpeta test y creamos la carpeta resource, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pasar a crear la carpeta. Recuerden, tenemos que ubicarnos en la carpeta test para que esté a la altura de la carpeta Java, ¿no? Entonces, new test recursos, le llamamos resource, para que el proyecto sepa que es una carpeta de recursos. Entonces la seleccionamos, ¿no? Vamos a File, Project Structure. Entonces pasamos a módulos, nos ubicamos en la carpeta siguiendo la línea. Como se fijan, está dentro de CSRC, en la carpeta test que la creamos. Como ven, está a la línea de la carpeta Java. Entonces ubicamos en la carpeta que ya hemos creado, que es resource, para marcarlo como un paquete de recursos de test, ¿no? Entonces, como si se fijan, aquí ya hemos convertido esta carpeta resource en una carpeta de recursos. Ponemos apply. Ok, entonces si se fijan, esa carpeta resource ya es de recursos, ¿no? Entonces dentro de esa carpeta de recursos creamos el archivo test properties, ¿no? Entonces nos ubicamos ahí, le hacemos clic a la carpeta de resource, le damos new, le damos a file y le llamamos test.properties, como está ahí, ¿no? Y le hacemos enter. Ahora sí, tenemos el archivo test properties que hemos estado invocando en el createDrive, que en el siguiente vídeo vamos a crear, como les dije, la clase WebDriver Factory para traer a su método create new WebDriver, para que así levante la configuración del browser, en el cual vamos a estar configurando el test properties, en el cual va a estar dentro de ella las variables que hemos creado aquí, el browser, el host y el log level, ¿no? Básicamente, que es el navegador en el que vamos a usar y el sistema operativo, pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo.